En esta situación en la cual se observan dos intensidades de corriente, intensidad 1 entrante a la pizarra, intensidad 2 saliente de la misma, el objetivo es determinar el campo magnético neto en el vértice, que podemos denominarle punto P, por ejemplo. Si nosotros tenemos dos intensidades de corriente, vamos a tener dos vectores campo magnético superpuestos en P, en el vértice del triángulo. Lo ideal, lo adecuado es empezar siempre que se trabaja con magnitudes vectoriales, empezar por el esquema vectorial y después los cálculos, porque el esquema vectorial condiciona y organiza los cálculos. Entonces, primeramente observo intensidad 1, que es entrante a la página, ¿no? Entonces tomo así, entrante a la pizarra, pretendo imaginariamente, jugando con la imaginación, que entre el pulgar y roto la mano siguiendo la circulación correspondiente, sabiendo que ahora nuestro radio R de referencia es este acá, por lo cual la línea de campo magnético va a quedar más o menos de esa forma. Entonces, ¿qué sucede? Que al girar la mano, encontrar el sentido, en este caso horario de giro, y tener claro que este es el radio de la circunferencia, entonces se hace fácil se hace fácil encontrar la dirección del campo magnético 1 porque buscamos una perpendicular con el radio de la circunferencia. Sucede que si acá nosotros tenemos un ángulo θ de 40 grados, por ejemplo, una rotación antihoraria, implica que este ángulo también es 40 grados. Ahí, de esa forma, queda determinado el trazado del vector campo magnético 1. Ahora, nosotros también tenemos la intensidad 2. La intensidad 2 es saliente con respecto a la pizarra, por lo tanto queda horizontal. Pulgar queda saliente, roto la mano, pero sucede que tengo que tener claro que ahora el radio de trabajo y de análisis ahora es este. Por lo cual, si nosotros trazamos la línea de campo magnético, es esta circunferencia. Entonces giramos en sentido ahora, rotamos en sentido o circulamos en sentido antihorario, por lo cual este va a ser el vector campo magnético 2 porque hay una perpendicular con este radio. Entonces, si tenemos dos intensidades, tenemos dos vectores campo magnéticos superpuestos en el punto P, que es el vértice del triángulo. Para determinar ahora los módulos que podemos calcular, si queremos los módulos, o también podemos determinar ya el campo magnético neto. ¿Cómo? Construyendo un paralelogramo, o sea que se toma la dirección de este vector y se traza una paralela, después la dirección de este vector y se traza una paralela, y la diagonal desde el origen, desde el punto de aplicación de ambos vectores hasta donde se intersectan las líneas auxiliares, determinan la dirección y el sentido del campo magnético neto. O sea que es este vector de color rojo. Sucede que acá tenemos 90 grados y
acá 90 grados y 40 grados, o sea que hay 130 grados entre los vectores. Algo que ya se sabe es que si no hay 90 grados entre los vectores, Pitágoras no se va a usar. Se va a aplicar el teorema del coseno. Entonces ahora pasamos a calcular el módulo del campo magnético 1, que es la constante por la intensidad sobre la distancia. Entonces nos queda 2 por 10 a la menos 7. La unidad de la constante es Tesla metro sobre amper. Por la intensidad 1, si es el campo magnético 1, que es 2 miliamperes. Mili es un prefijo por 10 a la menos 3. Sobre la distancia entre la intensidad 1 y el punto P, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, que no nos dan, pero se puede calcular. Llamémosle H, hipotenusa. Sabemos que es la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo cual, con Pitágoras calculamos la hipotenusa, nos queda 0,20 al cuadrado más 0,30 al cuadrado. Raíz de lo mismo, 0,36 metros. Entonces, ahora sí, nos queda 0,36 al cuadrado. 0,36. Entonces, ahora de acá, hacemos los cálculos. Nos va a quedar un valor de 2 exponente a la menos 7 por 2 exponente a la menos 3 dividido 0,36 metros. 1,1 por 10 a la menos 9. 1,1 por 10 a la menos 9 Tesla. Ese es el módulo del campo magnético 1. Ahora determinamos el módulo del campo magnético 2. La ecuación con la cual se determina es siempre la misma y va a quedar 2 por 10 a la menos 7, que es la constante, por ahora la intensidad 2, que es 4 miliamperes, es 4 por 10 a la menos 3 amper. El prefijo m se sustituye por 10 a la menos 3, sobre la distancia del centro del conductor a P, que en este caso son 30 centímetros, un equivalente a metros, 0,30. Entonces planteamos 2 exponente a la menos 7 por 4 exponente a la menos 3 dividido 0,30. 2,7 por 10 a la menos 9. 2,7 por 10 a la menos 9 Tesla. Entonces se tiene un módulo, otro módulo, ambos vectores, y por el método del paralelogramo el vector neto. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el módulo del vector neto. Para determinar el módulo del campo magnético neto, o sea del vector de color rojo, obtenido a partir de la construcción geométrica de un paralelogramo, lo hacemos por teorema de coseno. Campo neto es raíz de un campo al cuadrado más el otro más el doble de uno por el otro por el coseno del ángulo que existe entre ambos vectores. Entonces lo que queda ahora es sustituir los valores que había quedado 1 con 1. Bueno, borré los valores, pero se sustituye B1, B2, B1, B2, y el ángulo acá, que es lo muy importante tener en cuenta, es el ángulo entre los vectores. Entonces tenemos 90 más 40, nos va a quedar coseno de
130 grados. Entonces lo que queda es sustituir, obtener la cantidad subradical y después aplico la raíz, teniendo bien claro que el ángulo es entre los vectores, 130 grados, y obtenemos el módulo del campo neto. Entonces, para ampliar un poquito más, si tenemos dos vectores que son perpendiculares, acá sí el vector neto, ponerle n neto, se lo obtiene por Pitágoras. Supongamos este es el 1, este es el 2. Entonces el neto nos queda directamente a raíz de 1 al cuadrado más el 2 al cuadrado. Pero acá hay 90 grados. ¿Qué sucede? Que si entre los vectores el ángulo es distinto de 90 grados, construimos el paralelogramo, pero el neto no se obtiene por Pitágoras, se obtiene por el teorema del coseno. Entonces el neto queda vector 1 y vector 2, le puse número, ¿no? Voy a poner A y B. Entonces nos queda el vector A al cuadrado más B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno del ángulo que hay entre A y B. Por ejemplo, 150 grados acá. O sea que está muy claro que Pitágoras es solo y solo si es 90 grados, y si es distinto de 90, ya sea menor o mayor, va teorema de coseno. Podrían los vectores estar acá y así, y existir 30 grados entre los vectores. Bueno, sustituiré coseno de 30 grados. Y entonces queda en esa parte finalizada el análisis. Capaz que lo más complejito que queda es el trazado de los vectores. Después de eso son cálculos normales nomás.